de los estados financieros de una empresa. Repetimos que la auditoría no es más que una revisión minuciosa y detallada de los estados financieros que prepara una empresa. El auditor debe tener estas características. Primero, debe ser licenciado en el área de contabilidad. Segundo, debe tener un exequatur, que es un permiso gubernamental para el trabajar de forma independiente, el exequatur. En nuestro caso lo emite el Poder Ejecutivo. Y tercero, debe tener experiencia en el tema de las auditorías. ¿Por qué? Porque las auditorías independientes principalmente tienen normas internacionales para ser hechas. Entonces, cuando un auditor no tiene experiencia en estas normas y se pone a hacer auditorías, es probable que él pueda ser llevado a los tribunales por negligencia. ¿Entiende? Porque es un profesional que tiene fe pública. Asimismo, como un alguacil, como un abogado o como un ingeniero o arquitecto, un médico, tenemos fe pública, que se supone que nosotros tenemos la experiencia para hacer ese trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno decide emprender y abrir una firma de auditoría, porque tenemos fe pública. Y cuando tú tienes fe pública, tú puedes ser llevado a los tribunales de forma penal y de la forma penal, perdiendo tu libertad, y la forma en la que te van a poner a pagar indemnizaciones, forma penal y forma civil. Entonces, es bueno que sepamos esto porque ustedes son los que nos van a contratar, y si ustedes se encuentran que con mi trabajo yo lo he perjudicado financieramente o moralmente como negocio, usted me puede a mí llevar a los tribunales. Entonces, yo me puedo librar de una sentencia solamente si yo demuestro que yo hice lo que dicen las normas. Entonces, si yo trabajo sin normas, entonces voy a tener problemas. ¿Entienden? Entonces, dice que la auditoría se basa principalmente en realizar un análisis para determinar si los hechos contables, financieros u operacionales se realizaron bajo los estándares o políticas establecidas por las empresas y por las normas internacionales. También se usa la auditoría para determinar si la empresa está cumpliendo con las leyes del país donde está la empresa, las leyes fiscales, las leyes jurídicas. Entonces, por eso es necesario que nosotros clasifiquemos la auditoría en 3 ramas, dependiendo de a qué objetivo está dirigida la misma. Auditoría independiente. La auditoría independiente es realizada por un profesional que tiene exequatur, o sea, tiene su exequatur para operar de forma independiente, y también tiene la experiencia y es licenciado en contabilidad. Eso en nuestro país. En otros países como Estados Unidos, tú tienes que graduarte de contador y después hacer 2 años más para ser auditor. Y después de esos 2 años más, tienes que pasar un examen que te da la ciudad. Entonces, después de estas 3 cosas, es que te dan la licencia o el S4. Aquí no. Nosotros nos graduamos de contabilidad, llevamos todos los papeles para el Poder Ejecutivo, nos da un S4 y de ahí para allá, ya ustedes saben. A veces tenemos inconvenientes. Entonces, esta auditoría independiente es cuando yo reviso los estados financieros de una entidad a la cual yo no trabajo. Yo solamente soy contratada para hacer esa revisión. Y yo reviso los estados financieros para que estos estados financieros yo lo valido como que todo lo que está ahí está bien o relativamente bien. Entonces dice que existen firmas de auditorías que son
salen son de niveles internacionales como la Pricewaterhouse and Cooper, como la KPMG, ¿verdad? Como Ernst Young, esos son ejemplos de firmas de auditoría internacionales, y también hay muchas firmas de contadores de la región. Por ejemplo, en Santiago hay una que se llama Hans y Asociados. Aquí en Puerto Plata tenemos otras firmas, ahora se me olvidó el nombre, pero hay varias firmas que son de auditores independientes. Los auditores independientes o contadores públicos autorizados, que son CPA, aunque sea una empresa quien los contrata para realizar sus servicios, ellos deben de hacer su trabajo de forma responsable e independiente a la amistad o a que a mí me están pagando. Yo debo decir lo que yo encontré, porque como auditor independiente yo soy responsable ante el que me contrató, ante las personas que leen los estados y ante el Estado. O sea, yo tengo 3 responsabilidades. Es la más difícil. La auditoría interna es practicada por contadores, pero que son asalariados de las empresas. O sea, le pagan un salario. Entonces, este tipo de auditoría es realizada por un personal asalariado. Esta clase de auditoría, las personas te contratan para que tú estés velando siempre, porque todos los que trabajan ahí cumplan con las políticas internas de ese negocio. El hecho de que yo sea asalariada ahí no quiere decir que yo no sea independiente, aunque la independencia se ve un poco comprometida. Porque cuando uno trabaja para alguien, pues uno tiene miedo de perder el trabajo y es probable que uno no diga todo lo que uno ve. Es un poquito difícil. Ustedes lo van a leer. Y la auditoría gubernamental es aquella que es practicada por contadores, pero que trabajan para el Estado, para organismos centralizados o descentralizados del Estado. ¿Qué es un organismo descentralizado del Estado? Aquel que genera ingresos y tiene su presupuesto, no recibe nada del presupuesto nacional, como lo es la DGI, como es aduana, como es portuaria, Infotep, tienen sus propios presupuestos. Oyeron, no reciben nada del presupuesto nacional. Eso lo hace descentralizado. Y organismo centralizado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Interno, ¿cómo es que se llama? El de Ministerio de Policía, como Interior y Policía. Exacto, recibe dinero del Estado. Entonces, eso no te hace, eso lo haces centralizado. Entonces, todo el que trabaje para un organismo del Estado, sea centralizado o descentralizado, está aplicando la rama de auditoría gubernamental. Entonces, ya con ese recuerdo de eso, nosotros vamos a poder hacer este ejercicio que está ahí. Y el ejercicio consiste en que usted identifique en esos hechos. Nosotros hicimos algo en la clase pasada, pero según vi en el grupo, muchos de ustedes, muchos no, algunos de ustedes se fueron agregando al grupo. ¿Ustedes ven? En la semana. Así que este repaso le va a ayudar muchísimo. Lo veo ahí, fueron 2 que se agregaron. Entonces, dice aquí que la empresa contrató un auditor, un contador público autorizado, para que revise los estados financieros que prepara la empresa y emita su opinión. ¿Qué rama de la auditoría usted pondría ahí? Independiente. Independiente. Exactamente. Auditoría independiente. Auditoría independiente. Contrató a un auditor, pero CPA, para que revise los estados financieros que prepara la empresa y dé su opinión. Cuando él cumpla con ese encargo, él se va, él cobra y se va. Él no trabaja para ellos. Dice la B que este contador trabaja en la empresa y su función consiste en revisar que se cumplan con las políticas contables de la empresa
y con las medidas de control interno. ¿Qué rama de la auditoría es esta? Interno. Interna. Exactamente. Entonces, si usted necesita eso, ya usted sabe qué tipo de auditor usted va a contratar. Son contadores que trabajan en el departamento de auditoría de la superintendencia de banco. Gubernamental. Gubernamental. Profe, una pregunta, lo de arriba no va. Sí, yo lo voy a explicar ahora. Es que como le estaba hablando de las ramas, para salir ya de esto, completamos la parte práctica. Aquí tenemos otro que en el departamento de fiscalización de la DGII existen 8 contadores. ¿En qué rama de auditoría usted va a clasificar esos 8 contadores? Usted sabe lo que es la DGII. Yo lo pongo. Gubernamental, profe. Perdón. Gubernamental. Profe, Dime, mi amor. Exacto. La DGII quiere decir Dirección General de Impuestos Internos y es el organismo recaudador de los impuestos dentro del territorio nacional. Es descentralizado, tiene su propio presupuesto porque de lo que ella recauda, saca lo que ella necesita para operar. Y el resto lo manda al Ministerio de Hacienda. La empresa necesita presentar la declaración de impuestos y para lo cual necesita contratar los servicios de un contador. ¿De cuál rama? Independiente. Totalmente. Independiente. Yo le voy a mostrar en el documento que le tengo cómo la ley 1192, que es el Código Tributario, dice que de forma obligatoria para uno declarar sus impuestos debe buscar un auditor independiente. La tienda La Ópera contrató los servicios de un contador para que aplique controles en el área de venta, compra y en el área de efectivo. ¿Qué tipo de Auditoría contador? Interna. Auditoría interna. Aquí inclusive le dije el salario. Entonces, ya con esto, y ustedes revisando el material, ya usted va a saber qué rama de auditoría es la que usted necesita implementar en su negocio según la necesidad. Un auditor interno, un auditor gubernamental o un auditor independiente. Esto ya, eso te termina ahí. Ahora vamos a ver la otra parte, que son las clases de auditoría. También podemos decir o clasificación. Ahorita eran las ramas, a lo que se puede dedicar el profesional. Ahora vamos a ver qué clase o clasificación de auditoría usted necesita. Dependiendo del énfasis, el área del énfasis que ponga el auditor para trabajar. Usualmente se tiende a pensar que solo existe la auditoría financiera o auditoría tributaria. Pero dado al amplio espectro en que se desenvuelve una entidad, que puede ser un espectro financiero, un espectro operativo, fiscal o de recursos humanos, existen muchas necesidades de verificación de eventos y documentación. Tomando en cuenta todo esto, la auditoría, que en un principio se ocupaba solo de la revisión de las finanzas del negocio o del área fiscal o impositiva, ahora tiene mayor ámbito de aplicación. Así que nos podemos encontrar con diferentes clases de auditoría. La más importante es la auditoría financiera, porque es obligatoria. Cuando algo es obligatorio, ¿qué base tiene?
¿Por qué tú dices, usted tiene que hacer esto obligado? ¿Quién lo obliga? La ley. La ley. La ley, correctamente. Muy bien. Según la ley 1192, yo le voy a decir qué artículo, es obligatorio que todos los años las empresas hagan una auditoría financiera. Y también el reglamento de la ley 139-98. Bien. Ahí. Entonces, ¿qué es una auditoría financiera? Consiste en una revisión exploratoria y crítica de los controles subyacentes y registros de contabilidad. ¿Qué es un control subyacente? Pagamos la luz, el recibo, la evidencia. Nosotros le llamamos a eso control subyacente. Entonces, es una revisión exploratoria y crítica de los controles subyacentes y los registros de contabilidad de una empresa realizada por un CPA, o sea, un contador público autorizado que tiene exequatur, cuya conclusión de ese trabajo es un dictamen o un informe diciendo acerca de la corrección de los estados financieros de la empresa. Es la única auditoría que es obligatoria en nuestro país, según la ley 1192 y el reglamento 139-98. ¿Ven? Entonces, esa es la auditoría financiera, hecha por un CPA que revisa los estados financieros y da una opinión sobre los estados. Hay una auditoría que es operacional, en la cual la empresa no está conforme cómo se están llevando las operaciones del manejo del inventario, del manejo de los ingresos o del manejo de la cuenta por cobrar. No está conforme. Entonces, él solicita a un auditor, ¿verdad?, que haga la revisión. Dice, se define como una técnica para evaluar sistemáticamente una unidad con referencia a las normas de la empresa. Utiliza personal no especializado en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la administración, usted ve que es algo interno, que sus objetivos se cumplan y determinar qué condiciones pueden mejorarse. Estos son algunos de los ejemplos de auditoría operacional. Evaluación del cumplimiento de las políticas y procedimientos y la revisión, por ejemplo, de las prácticas de compra. Entonces es una auditoría operacional. Es una auditoría interna en donde la empresa no está de acuerdo cómo se está manejando las políticas que ella tiene implementadas. Entonces yo contrato un auditor. La auditoría de cumplimiento son aquellas que son realizadas para verificar que la empresa está cumpliendo con las leyes del país en cuanto a este tipo de empresa. Por ejemplo, los bancos. Los bancos tienen un departamento de cumplimiento porque hay muchísimas leyes que tienen que cumplir y requisitos que si no lo hace, entonces son multados por el Banco Central y la Superintendencia. Entonces, la auditoría de cumplimiento se hace para ver si la empresa está cumpliendo con las leyes y normativas relativas a ese negocio. Las empresas que trabajan con alcohol y tabaco también tienen una normativa. Entonces, hay que estar siempre cumpliendo con esto para que no te cierren la empresa. Entonces, ustedes vieron que hace unas semanas cerraron, el Banco Central intervino el Banco Ban American, el Banco América, no sé cómo es. ¿Por qué lo hizo? Porque el banco no estaba cumpliendo con la ley monetaria y financiera. Entonces, cuando una empresa incumple con las leyes que tienen que ver con su sector, las consecuencias pueden ser el cierre del negocio. Entonces, yo contrato un auditor para que vea si yo estoy cumpliendo con todas esas leyes. Ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Se ejecuta por medio de la revisión de los documentos que soportan legal, técnica y financieramente a la empresa.
con la finalidad de determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con la normativa vigente. Ahí le puse un ejemplo. Estas son auditorías de cumplimiento. No son obligatorias, nada más hay una sola obligatoria. La otra clase de auditoría es la de rendimiento. Ahí la empresa no está conforme con las utilidades que está recibiendo. Dice, bueno, pero yo invertí 20 millones de pesos y yo lo que estoy teniendo en los últimos años, un promedio de ganancia de 300,000 pesos. Yo no estoy de acuerdo con ese rendimiento. Algo está pasando. Entonces, yo contrato un auditor para que me examine por qué yo no estoy siendo eficiente en los beneficios que estoy obteniendo. A ver si hay un escape, si hay robos, si hay un fraude, o es que no tengo personal calificado. Algo me va a decir ese auditor. Entonces, es un examen dirigido a determinar la economía, la eficiencia y eficacia con que se obtuvieron y aplicaron los recursos. Es un examen objetivo e independiente de un programa o de una función o operación del manejo de una entidad por estar interesado en los aspectos de eficacia y eficiencia de la economía. O sea, ahí dice público, pero también puede ser una empresa privada, recursos públicos o privados. También puede ser una empresa del Estado, una entidad gubernamental o entidad privada. ¿Ok? Entonces, el último grupo de auditoría que usted puede contratar, de la clase de auditoría que usted puede contratar, es una auditoría de revisión específica. ¿Qué es esto? Bueno, hay un área, el área de la cuenta por cobrar, o el área de efectivo, o el área del inventario, que yo no estoy conforme cómo se está manejando. Entonces, yo contrato un auditor para que me revise eso nada más. A eso le llamamos revisiones específicas. Pues ya tenemos claro que hay 5 tipos de auditoría: auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría de cumplimiento, ¿verdad? Y la otra que tenemos aquí de rendimiento y auditoría de revisión específica. Entonces, ya con este review, ¿verdad? Vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Un momentito. Escúcheme que tuve que tomar una llamada. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de auditoría con diferentes áreas de énfasis en la cual usted me va a poner ahí si es independiente, si es operacional, si es de rendimiento, si es una revisión especial, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vamos a leer. Aquí dice, una firma de auditoría, la firma de auditoría UASPP fue contratada por Brugar S.A. para verificar si la empresa está llevando a cabo todos los puntos que dice la DGII en cuanto a los impuestos que debe de pagar que se vinculan con el alcohol. ¿Qué tipo de auditoría usted contrataría ahí? Auditoría de cumplimiento. Muy bien, correcto. Sí, señor. Auditoría de cumplimiento. Usted lo que quiere ver si usted está cumpliendo con la ley 1192 en este caso, que estipula el tratamiento para el alcohol.
Eso se llama auditoría de cumplimiento. Un momentito, déjeme abrir aquí algo, la puerta. Y jóvenes, ya estamos aquí. Vamos a continuar viendo nuestro ejercicio. Entonces, inmediatamente usted dice la auditoría que es para verificar si se está cumpliendo con la normativa, con el procedimiento legal, o le habla de leyes, ya ustedes saben que usted necesita contratar un auditor de cumplimiento. Dice la B. La firma UASPP fue contratada por la Zona Rosa SRL para practicar una auditoría con la finalidad de evaluar si la entidad está llevando a cabo los procedimientos y métodos que ésta tiene implementado para desarrollar sus operaciones. No le puedo decir nada de esa está dicha ya. Operacional. De Claro. rendimiento. Auditoría operacional. No le hablé de leyes ahí. ¿Oyeron? Operacional. Habla de, yo quería quitarle, no le dije la palabra operativo, pero más por abajo decía operaciones. O sea que como quiera ustedes se la llevaron ahí. No estamos conformes ahí con cómo se están manejando las operaciones. La Asociación Cibao contrató una firma internacional que se llama KPMG para que verifique que todas las cuentas o manifestaciones que están en los estados financieros están sustentadas y tienen prueba. Esta auditoría es una prueba sobre la contabilidad y los registros. ¿Qué tipo de auditoría? Financiera. Financiera. Específica. Ustedes saben eso. Y esta es la única que es obligatoria por la ley. Ahí le digo una buena explicación. La empresa BG necesita una opinión o una recomendación de cuál sistema de costo debe utilizar la empresa. O sea, no saben qué sistema de costo implementar, por lo que contratan una firma de auditoría con experiencia en el área para que le haga esa consulta o le haga ese estudio. ¿Qué tipo de auditoría usted cree que sería? De revisiones específicas. Esa misma, Wilda. Yo lo que quiero es que tú me digas, después que tú hagas la evaluación, qué sistema de costo yo voy a implementar. Entonces, revisiones específicas. Muy bien. Entonces, ya creo que es la última, sí. Los dueños del supermercado Bravo también no están conformes con las utilidades obtenidas, ni con el proceso con que la empresa realiza sus compras, las cuales él considera que están exageradas. Por lo que contratan una firma de auditoría para que determine todos los procesos. Ella dice que por comprar tanto no tiene las utilidades que ellos creen que deben tener. Entonces, ¿qué tipo de auditoría usted debe contratar? Financiera. Operacional. De rendimiento. Correctamente. Mire, le dije que no está conforme con quién. Con lo que estaba obteniendo. Exactamente, pero usted, si usted me pone de rendimiento y revisión específica, yo se lo pongo buena.
porque me va a revisar las compras, pero con la finalidad de ver por qué no tenemos utilidades, se la pondría buena. Si me ponen, pero si me pone revisión específica, se la tengo que poner mala. ¿Entiendes? Porque lo más importante es que ellos no están conformes con sus utilidades. Utilidades sinónimo de rendimiento. Entonces, esto es para mí trascendental en la carrera de ustedes, porque ustedes son que van a contratar los servicios del auditor y ustedes deben de saber qué es lo que ustedes quieren, en qué ustedes quieren que yo ponga énfasis, en qué ustedes quieren que yo me concentre, ¿verdad? Porque yo le voy a dar a usted un informe y ese informe, entonces, en ese informe es que ustedes van a descansar para usted continuar mejorando como empresa. Vamos entonces a ver ahora, a entrar a la plataforma para ya concluir con la unidad número 1. Estoy entrando a la plataforma. Y vamos a irnos a la asignatura de nociones de auditoría. Todo esto que yo le comenté, no sé si yo ese documento que vimos lo tengo ahí. Así. Yo le puse una tarea aquí sobre las ramas de auditoría. 7 ya la han subido de ustedes. O sea que vamos bien. Yo no la he calificado. Entonces usted va a practicar. Inclusive a veces creo que hasta repito los mismos datos. Pero se va a ganar unos puntos por hacerlo. Aquí, en esta tarea, que dice informe de lectura, por cada tema, yo pongo un control de lectura. Entonces, en esta unidad número 1, miren, ahí está 2 libros de donde usted va a llenar las preguntas. Pero en este control de lectura, que yo voy ahora a mostrárselo, está el control de lectura de 3 unidades. No se me confundan, por favor. Usted va a subir por ahí solamente el control de lectura de la unidad número 1, que se llama, ¿lo están viendo ahí? Por favor. Ahora sí, profe. Ajá. Yo lo veo. Entonces, miren, ahí hay unidad 2 y unidad 3. Usted no va a llenar eso ahora porque usted nada más va a llenar esta de la unidad número 1, que se llama campos de la auditoría. Aquí hay unas preguntas que ustedes van a llenar, un completa y de nuevo un ejercicio para que usted me diga las ramas de la auditoría, que ya ustedes se las saben, ¿verdad? Entonces, ese es su primer control de lectura y tiene un valor de 5 puntos. Usted, profe, ¿de dónde lo vamos a llenar? Bueno, aparte de mi presentación, que ustedes tienen ahí en la plataforma, en esa misma tarea yo le puse 2 libros. Digo, le puse del tema de 2 libros para que usted los revise. No creo que sea necesario ir separar los libros, porque con lo que hablamos aquí usted lo puede llenar, pero por si acaso yo le pongo ahí 2 libros. La primera pregunta, ¿cuál es la naturaleza de la auditoría? ¿De cuáles puntos se encarga el auditor? Eso está en la presentación. ¿Cuál es la base filosófica de la auditoría? Que son 5 bases, lo vimos en la presentación. ¿Cuáles son los objetivos? También. ¿Qué entiendes por salvaguardar activos? ¿Qué tú entiendes por eso? Salvaguardar los activos, ¿verdad? Las ramas de la auditoría, que ya vimos que son 3, pido que me la definan. Y explica con tu palabra qué significa responsabilidad legal. Entonces te pido abajo, de acuerdo con el énfasis en que se ponga en la auditoría, mencióname los grandes grupos que ya vimos hoy, que son financiera, de cumplimiento, operacional, de rendimiento y revisión específica. ¿Ve? Que son preguntas sencillitas. Y luego le tengo ahí un completa y un pequeño ejercicio. Si usted hace eso, se gana 5 puntos.
Si hay preguntas que quizás a mí se me haya pasado y la pongo aquí, es quizá de otra unidad, pregunten por el grupo de WhatsApp cómo usted puede llenar eso, ¿verdad? Profe, ¿dónde yo puedo buscar esto? Entonces yo le voy a decir en tal sitio. Entonces, para esta semana, yo quiero que ya ustedes vayan terminando con la unidad. No, miren ahí los libros. Esto es un capítulo de una enciclopedia de auditoría y de un libro de auditoría que yo tengo. Entonces está escaneado ahí para que usted pueda llenar el control de lectura del tema número 1. Mire que se lo pongo ahí, ¿eh? Queridos alumnos, favor de llenar el control de lectura de los campos de auditoría. Solamente el control de lectura 1. Entonces, después que usted lea el material, vea mi presentación, usted va a poder llenar ese control de lectura del grupo 1. Recuerden presentarse, que ese foro cierra la semana que viene, un foro de debate del material complementario que está ahí, que yo no lo evalúo, a mí no me interesa mucho. Este sí me interesa, rama de la auditoría y clases de auditoría y el informe de lectura. Aquí hay, déjeme ver, este control de lectura. Este control de lectura lo voy a anular. No le veo importancia en su carrera. Así que recuerden que esta asignatura ha sido preparada por la escuela. Y en ocasiones el maestro tiene un enfoque diferente. Entonces, no es que no sea importante, es que para la carrera de ustedes yo no le veo incidencia en este momento. Así que anulé ese control de lectura. Nos vamos a quedar con lo mío. Preséntese, vamos a debatir, haga la tarea de las ramas y llene el primer control de lectura que se llama Campos de la Auditoría. Este material que dice Maestra Colombo es el que ustedes van a usar para evaluarse conmigo. El otro, un material de estudio complementario, sin ninguna presión. Oye, ustedes lo leen, conocimiento general, pero más nada. En el material que nosotros tenemos, vamos a abrirlo. Tienen que leerlo completo. Recuérdense que esto es un lenguaje que quizá usted no lo ha visto con anterioridad. Entonces, es bueno que usted, cualquier duda, me pregunte. ¿Oyeron? Pero yo tengo que preparar ese material como establecen las normas. ¿Oyeron? Entonces, todo esto, la naturaleza, a quién se dirige la auditoría, la finalidad. Miren ahí la respuesta a una de sus preguntas, la filosofía de la auditoría, eso lo vimos. Entonces después empezamos a definir cada punto de la filosofía de la auditoría, que es la evidencia, el debido cuidado, la presentación, la independencia, la conducta ética. Y hablamos del control interno, en una de sus preguntas le hablo qué significa salvaguardar los activos, tiene que ver con esto. La opinión del auditor, las ramas, ahí se la defino cada una, además del documento que le envié. Las clases de auditoría aquí no están definidas, pero en el documento que le envié está. Y aquí hay algo que yo quiero que ustedes sepan como administradores que van a hacer. En ocasiones, los dueños de empresa no quieren pagar los servicios del auditor independiente. Usted tiene que decirle, bueno, señor, eso está obligado por la ley en el artículo 50 del Código Tributario. Establece que los estados financieros para el pago de los impuestos debe ser certificado por un CPA. Si usted quiere que nada más lo haga el contador de la empresa, el interno, usted tiene que saber que puede
tener una sanción por eso. Después de eso, si él continúa, usted lo deja. Pero usted tiene que saber como administrador, como un profesional de calidad mundial, que en nuestro país es obligado contratar los servicios de un CPA todos los años, a menos que usted tenga un negocio como persona física. Para fines fiscales, hay dos tipos de personas. Personas físicas, que su RNC es su cédula, y personas jurídicas, que su RNC es asignado por la Dirección General de Impuestos Internos, después que cumple con la ley 479-08. ¿Entiende? Entonces, si usted es una sociedad comercial, usted obligado tiene que buscar un CPA. Si usted es persona física, va a solicitar un CPA después de que se gane cierta cantidad de millones, como se lo puse aquí. Dice, todos los estados financieros que presenten las sociedades comerciales deberán ser certificados por un CPA, que es un contador público independiente. Lo dice. Eso lo dice el artículo 126 del reglamento 139-98. Usted se lo manda a su jefe con un correo electrónico para que quede evidencia. En los casos de las empresas que son personas físicas, los dueños, empresas de único dueño, solamente es obligatorio buscar un CPA si los ingresos anuales son más de 3 millones. Si mis ingresos anuales son menos de 3 millones y soy dueña, a Wilda, por ejemplo, tiene un restaurante y ella lo tiene registrado como persona física, que su RNC es su cédula. Entonces, ella se ganó 2.800.000. Ella no tiene que buscar un CPA, porque eso lo establece el artículo 126 del reglamento. Entonces, si tú no ganas más de 3 millones, entonces tú no vas a tener que buscar un CPA para que te haga la declaración de los impuestos. Ya saben, porque usted va a decirle eso a su jefe, ¿verdad? Los servicios profesionales, hay una auditoría, hay una pregunta que le dice, ¿qué significa responsabilidad legal? Ustedes tienen ahí la respuesta. No le voy a comentar para que lo lean. La responsabilidad legal ante 3 grupos, no ante 2 ni ante 1. El CPA, el auditor independiente, tiene responsabilidad legal ante 3 grupos, que son el cliente, que son los terceros que leen los estados, y una responsabilidad de detectar fraude. O sea, no es mi objetivo principal, pero si yo revisando encuentro un fraude, entonces yo voy a tener que comunicarlo a quien me contrató. Yo no lo voy a decir en el periódico ni en el radio. A quien me contrató yo le digo lo que encontré. De ahí para allá, yo no sé más nada. Recuerden, en el tema 2 yo le voy a decir ante quién yo puedo hablar como auditor, porque yo tengo una responsabilidad de confidencialidad, que solamente puedo hablar ante un juez de esa empresa. ¿Oyeron? Yo como auditor debo tener características personales, como es la competencia, o sea, yo ser competente en lo que estoy haciendo. No solamente ser licenciada en contabilidad, necesito tener experiencia. Debo ser responsable y debo tener una actitud profesional. Por eso es que, aunque uno dice que uno no vive para la gente, cuando tú eres auditor, tú tienes que tener un comportamiento ante la sociedad para que la gente diga, no, esa persona es seria, aunque sea, ¿verdad? De la casa para afuera. Esa persona es una persona de buen comportamiento. Yo no puedo estar cayendo preso por desórdenes, no puedo estar por pleitos, no puedo tener una vida alocada, porque quien lea mis estados,
Ya ustedes saben lo que van a decir. Una loca vieja. ¿Verdad que sí? Entonces, yo debo tener una actitud profesional ante la sociedad porque es que yo tengo fe pública. ¿Usted no ha visto a la gente que dice, ese abogado es un sinvergüenza? Ese doctor mata gente. Entonces, hay que tener cuidado para que la gente, sin conocerme, tenga esa impresión de mí, ¿verdad? Entonces, ahí le describo las características personales de la competencia, de la responsabilidad y de la actitud profesional. Ya con este último slide que está ahí, ustedes van a ser capaces de llenar todo lo que yo quiero que ustedes aprendan de la unidad número 1. Y ya terminamos hoy con la unidad número 1.